Buenas tardes, Vega. Donald Trump ya ha empezado la guerra comercial. Ha empezado con México y con Canadá, con un arancel que al final es un impuesto del 25%, y ha anunciado otro 10% para China, y con Europa ya llegará. Seguramente lo va a mezclar con el tema del gasto militar y del tema de cómo financiar el gasto de la OTAN en nuestro continente. Bueno, para la economía mundial y especialmente para los consumidores americanos, pues es una mala noticia. Un arancel es un impuesto similar al IVA, pero solo afecta a los bienes importados. Por lo tanto, tiene una distorsión muy superior a la que genera el IVA, y a largo plazo pues tiene efectos muy perniciosos. En España lo sabemos bien. La Falange y Franco los pusieron entre 1939 y 1959 y hubo 3 millones de españoles que tuvieron que emigrar de España a buscar trabajo fuera de España porque aquí no había. Pero bueno, en Estados Unidos están en pleno empleo, eso va a generar inflación, y la inflación es un impuesto que van a pagar los consumidores americanos y les va a empobrecer, especialmente a los de menor renta, que son los que les afecta más la inflación. Él prometió bajar la inflación y lo que va a hacer es subir la inflación. Para Europa y especialmente para España, nosotros le exportamos muy poco a Estados Unidos, pero es verdad que concentramos nuestras exportaciones en aceite y en vino, y para Castilla-La Mancha pues es una pésima noticia la guerra comercial. Vamos a ver por dónde sale, qué anuncia y qué se acaba centrando y qué se acaba firmando, y confiemos en que Bruselas y la Comisión Europea defienda bien a los castellano-manchegos en esta guerra. Pues esperemos que Europa nos defienda. Es la opinión de José Carlos Díaz, que vamos a comentar con Pedro Antonio Morejón. ¿Qué tal, Pedro Antonio? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Efectivamente, tenemos una situación que cada día es más complicada, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar sacarle pues los elementos más importantes para que el ciudadano entienda qué está pasando y, sobre todo, qué puede pasar. Juan Luis Manfredi, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Aquí escuchando a Pedro Antonio y a José Carlos, y la verdad es que no sabemos nada, no sabemos nada. Me levanto por la mañana, hay aranceles, ahora por la tarde resulta que los van a quitar, pero espérate que ya ha mencionado Europa. Madre mía, esto cada día está más complicado, ¿no? Qué 2 semanas tan largas, ¿eh? Sí. Es que esto hay que repetirlo una otra vez, que es que va a ser 13 días, que llevamos 2 semanas. Y parece que la aceleración de la agenda trumpista pues tiene este rumbo, y que ya nos dice cómo va a ser este cuatrienio, ¿no? Va a ser una cosa un poco incierta por ser un poco oculto, caótica por ser un poco más preciso, y completamente estupenda para nosotros para hacer el programa de radio, porque cada semana vamos a tener un titular mejor que el anterior, esperamos. Vamos a abrocharnos los cinturones, que vienen curvas. Pues Pedro Antonio, vamos con ello, con esa reciente aprobación de la aplicación de aranceles a Canadá, a China, también a México, pero esta tarde, bueno, pues a cambio de negociaciones, pues los han suspendido durante un mes. ¿Cómo podemos enfocar todo esto? Es que yo creo que ahí está una de las claves. Vamos a ver, Donald Trump y la gente de la que se está rodeando, lo comentamos el lunes pasado, son empresarios. Y empresarios que negocian de manera durísima, nada que ver con la forma pues tranquila, lánguida, pues a largo plazo que tenemos en Europa. Entonces ha entrado pues como caballo en una cacharrería, ¿no? Y lo cierto es que los elementos de negociación los entiende un empresario como Donald Trump, metiéndote el miedo en el cuerpo. Y el miedo en el cuerpo lo ha encontrado con un elemento que son los aranceles. Podría haber hecho otra cosa, pero vamos, eso lo entiende muy fácilmente. ¿Cuáles son las 4 claves? Y Juan Luis lo puede enriquecer seguramente más que yo. Una, efectivamente, un cierto proteccionismo. A Estados Unidos le está yendo económicamente muy bien, pero Donald Trump cree en el proteccionismo. Primero, América. Segundo, el tema inmigración. Bueno, pues él considera que eso es un elemento pues que le plantea más problemas que beneficios, cuando probablemente gran parte del milagro americano de crecimiento que ha tenido todos estos años se debe a los trabajadores latinoamericanos que han entrado, ¿no? El tercer elemento es fentanilo. Es, bueno, pues esa, no digo obsesión, porque es un gran problema norteamericano, y también Juan Luis lo ha vivido más cerca en sus años en Norteamérica. Entonces, el tema de la droga, pues está ahí. Y una forma
doblar el brazo a algunos países que él considera que son permisivos, pues es amenazarles duramente con un impuesto, que son los aranceles. Y luego tenemos el elemento seguridad y defensa, que por ahí van a ir más los tiros para Europa. Y es que Estados Unidos quiere ahorrarse dinero. Fíjate, de todos los países miembros de la OTAN, todos han subido en los últimos 10 años su participación en gastos de defensa del PIB, salvo Estados Unidos. Estados Unidos ha pasado del 3,73 al 3,40 y quiere bajarlo más. ¿A costa de qué? De que lo subamos los demás. Y ahí aparece España, porque España estamos a la cola. Estaremos a la cola. Lo estuvimos hace 10 años y lo seguimos estando. Y vamos a tener que hacer un esfuerzo para que nos hagamos una idea, para llegar a ese 2%, debemos a gastarnos unos 12.000 millones de euros más, que se dice pronto. Con esos 4 elementos en la mesa, vamos a ver que todo se va a ir jugando. Y la prueba es México. México es el gran proveedor norteamericano, que de alguna manera está supliendo a China. ¿Cómo le ponen unos aranceles de 25%? Presidenta, hay que parar la frontera, cuidado con el tema de drogadicción, y en cuanto ha habido un movimiento mexicano para decir que va a reforzar su vigilancia, pues le ha pospuesto, para empezar, un mes la aplicación de los aranceles. Estamos negociando duramente con un durísimo negociador, que además negocia muy rápidamente. Te mete el miedo en el cuerpo, lo de la teoría del loco, que va cuajando ya, algunos amigos ya hasta me lo dicen más de lo que lo digo yo, y eso va a ir... va a ser un poco la línea conductora de esta obra de teatro. Todavía me recuerdo aquella película en la que intervenía Donald Trump haciendo un cameo. Bueno, pues el tema cinematográfico tiene una puesta en escena muy espectacular y lo vamos a ir viendo. Yo creo que sí, hay un tema económico muy potente detrás, pero sobre todo hay que Estados Unidos quiere conseguir sus 3-4 grandes objetivos y va a presionar al máximo a todos los contertulios con los que se enfrente. Pedro Antonio, nos querías pues ambientar un poco, ¿no? Ese desatino geopolítico con ópera. Bueno, esta es una ópera que todo el mundo habrá reconocido, aunque a lo mejor no le sabe poner nombre. Este es el Orfeo en los infiernos de Jacques Offenbach y el famoso Can-Can, ¿no? Me imagino que todos tenemos en la imagen pues las señoritas levantando la pierna hasta unas alturas inverosímiles, ¿no? Bueno, lo cierto es que hasta en los infiernos uno puede encontrar elementos de, no digo de felicidad, pero sí, bueno, pues un poco de optimismo, ¿no? Y fíjate, yo estoy convencido que de esta etapa en Europa sabremos, yo creo que tenemos la oportunidad de ser un poco más Europa. Estas presiones que hemos recibido desde el Brexit nos han enseñado que podemos hacer cosas juntos. Lo hicimos en la pandemia, lo hicimos en la consecución de fondos de apoyo para salir de este atolladero que nos había supuesto esa crisis sanitaria, y ahora nos encontramos que si no vamos unidos echándole un pulso a la primera potencia del mundo, no tenemos nada que hacer. Y la estrategia norteamericana va a ser separarnos, a hablar con Alemania, a ver qué le interesa, nada que ver con Francia, y luego a España con sus cositas. La Unión Europea tiene un PIB que supera a China. Es la segunda área económica. Por mucho que digamos que estamos a la cola, que hemos perdido el tren, yo la verdad es que, fíjate lo que te digo, yo tengo un cierto, no sé, viendo lo que el americano siente de Estados Unidos, me gustaría que los europeos sintiéramos algo parecido por nuestra vieja Europa, ¿no? Pero Europa tiene mucha potencia, tiene saber hacer. Tenemos que aprovecharlo. Porque es nuestra única solución. Entonces, del infierno como Orfeo podemos salir con optimismo si sabemos ir unidos. Esa quimera de los Estados Unidos de Europa, tan difícil, bueno, quizás sea imposible, ¿no? Pero cuando nos viene un tema enfrente tan duro, a lo mejor podemos ir de la mano. Fíjate que en la última reunión del Consejo Europeo se ha invitado al Reino Unido, porque también al Reino Unido le han dado una colleja, ¿no? Es decir, yendo unidos tenemos alguna posibilidad. Quería comentarte precisamente eso, ¿no? ¿Cómo serían los sectores más afectados si se aplica ese incremento arancelario aquí en Europa y, sobre todo, mirando a España y a Castilla-La Mancha, qué podemos esperar?
Sí, vamos a ver. Europa no exporta fundamentalmente agroalimentaria a Estados Unidos, es una equivocación. Exportamos medicamentos, componentes químicos, automoción sobre todo, y ahí aparece Alemania. Alemania sería la más afectada, sin ninguna duda. Por supuesto que le exportamos también productos agroalimentarios, pero los que te he citado son a nivel europeo los más representativos. A nivel de España, bueno, España es bastante variada, efectivamente ahí aparecen más productos lácteos y en Castilla-La Mancha, por supuesto, nuestra principal partida exportadora es el queso. Y como decía José Carlos, pues aparece el vino, aparece el aceite, pero cuidado, aparecen como segundo o tercer sector materiales eléctricos, materiales industriales. Es bastante variado, es mucho más industrial de lo que pensamos. Entonces, se aplica un 10% o el arancel que sea con carácter general. Bueno, pues nos vemos todos, lo agro y lo industrial. Pero si es más selectivo, los sectores a los que haría más daño en Europa no son agroalimentarios. Entonces vamos a ver cómo utiliza ese arancel y cómo empieza a aparecer Europa en esa estrategia arancelaria que nos ha amenazado ya rápidamente, ¿no? Yo creo que si se negocia el tema defensa con habilidad, pues será como México con el tema inmigración y frontera. Yo creo que Donald Trump lo que quiere es ahorrarse 200, 300 mil millones de dólares en gastos de defensa y que lo paguemos los europeos y sobre todo los europeos que ponemos menos dinero sobre el tapete y que le compremos militar y le compremos energía. Por cierto, que es cierto que Europa tiene un saldo positivo, o sea, le exportamos a Estados Unidos más que le compramos, y ahí Donald Trump puede tener razón, pero en mercancías, no en servicios. El saldo en servicios es positivo para Estados Unidos. Pero a España, por ejemplo, pues le exportamos, que quizá alguien pensará que no es mucho, pero no está mal. Le exportamos 16.000 millones de euros, pero importamos a Estados Unidos 26.000. O sea, España no se porta mal. No puede decir que España no le compramos. Estamos comprando gas licuado, y ahí lo comentábamos el otro día, para sustituir al ruso. Bueno, es decir, yo creo que lo que pasa es que con Donald Trump todavía no ha habido posibilidad de negociar. Él ha cogido, ha sacado su rotulador negro y ha lanzado decretos y no ha habido negociación. Cuando la haya, a lo mejor podemos ser un poco más racionales, ¿no? Pues vamos a comentar otros aspectos, ¿no?, de esas 2 semanas de Trump en la Casa Blanca. Lo hemos contado a lo largo de estas semanas, de estos últimos días. Presidente Trump sobre el accidente aéreo de Washington. Tell me, what's the site? To the water? Or to meet with Want the me to go first swimming? responders down there. Have you spoken to any of the families of the victims of the plane crash? I don't want to comment on that. Do you have a plan to go visit Juan Luis, the casi site? 70 muertos, y Trump estaba dando una versión sobre las causas del accidente. La verdad es que es tremendo. Fíjate, va en línea con lo que apunta Pedro Antonio, ¿no? Todo es un disparate. El presidente Trump sacó un comunicado a las pocas horas manifestando su dolor y compartía el dolor y no sé qué, no sé cuánto. El ciudadano Trump, en su red social, que se llama Truth, o sea, verdad, decía barbaridades como que esto es culpa de Obama y de Biden, esto es culpa, abro comillas, es decir, literal, de discapacitados, cojos y otras personas de este tipo que no saben hacer su trabajo. O sea, una suerte de barbaridades que uno se queda así ojiplático, pero que están en la boca o en la mano o en el dedo al menos del presidente Trump, ¿no? Da una pista de cuáles van a ser sus obsesiones también desde el punto de vista político y social, ¿no? Pedro Antonio apuntaba muy bien las claves proteccionistas, el fentanilo, las fronteras, etcétera, pero ojo que vamos a ver durante las próximas semanas mucho discurso contra, algunos llaman a esto el woke, ¿no? Pues contra la corrección política, precisamente porque lo que persigue es empatarnos, que se decía antes, sorprendernos, y ya te digo yo que lo consigue, ¿no? Que no hacemos otra cosa que estar hablando de él, de sus barbaridades y de estas ideas tan fuera de tono. A esta fecha, y como ex-washingtoniano, no se sabe mucho más, ya tiene la caja negra, vamos a ver en qué consistió el accidente. Parece ser que el helicóptero se movió y se salió de la carretera, para entendernos, y eso hizo inevitable el accidente. Pero bueno, vamos a esperar un poco. En todo caso, esa madrugada yo me desvelé completamente
asustado no tanto por el accidente como por las barbaridades que suelta este presidente cuando está cuando está enfadado. Uh-huh. Bueno, otras de las obsesiones de Trump que habéis analizado aquí estos días ha sido China, pero ¿qué pasa que ahora llega la IA China? 我发言，大家认为，去年面对复杂严峻形势，我们国家加大宏观调控力度。 ¿Qué significa, Juan Luis, DeepSeek en el escenario internacional? Pues la verdad es que este ha sido el terremoto de esta semana, porque aquí hay que hablar por semana ya prácticamente, y que tiene un enorme interés. ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo es que China ha sido capaz de avanzar en innovación y en tecnología a una velocidad inesperada, y lo que tenemos de repente es que se han plantado en el mercado con una herramienta muy parecida al ChatGPT, que es el más conocido para entendernos, y que sin embargo pues cuesta la mitad, que además tiene capacidades muy avanzadas, que tiene, bueno, pues mira, para que te hagas una idea, el coste o la inversión que iba a generar la presidencia Trump de 500.000 millones de dólares es equivalente a lo que perdió la gran fábrica de semiconductores Nvidia ese mismo día en su valor bursátil, ¿no? La clave, ¿ha encontrado China un modelo, un tecnosocialismo de características chinas? Yo no estoy seguro. Lo que tengo claro es que la velocidad de innovación va a cambiar, que esto resitúa la importancia de Taiwán y de la producción de chips en el escenario, y que, bueno, pues que China está compitiendo con un modelo que vamos a llamar abierto frente al modelo de jardín cerrado, que es así como llamaríamos a esto, que es el modelo norteamericano, ¿no? Y va un poco en línea con lo que decía Pedro Antonio. Estamos encantados nosotros los europeos de castigarnos y decir que no sabemos hacer nada, y de repente sí que sabemos hacer cosas que tienen que ver con la protección de las patentes, de la protección de la propiedad intelectual, con la privacidad, etcétera, y los que se supone que lo hacen todo tan bien, que son los estadounidenses, sin embargo se han encontrado que la ingeniería china ha encontrado un nuevo camino de innovación que es más barato, que reclama menos recursos energéticos, que tiene una plantilla muy limitada, es decir, que es muchísimo más, por tanto, mucho más atractivo para el inversor, ¿no? Por tanto, de momento no voy a decir que DeepSeek es mejor que ChatGPT, pero sí que es una demostración de que la tecnología no se detiene con esas restricciones a la exportación que están en el escenario internacional día a día, que la economía global es muy porosa y que esas restricciones seguramente, bueno, pues sí, están sobre el papel, pero no te digo yo que no estén llegando por otro camino, por decirlo de alguna manera, hacia el mercado chino. Y por último, que los jardines cerrados pues a lo mejor impactan de manera negativa en la competencia, porque si nadie le hace la competencia a Nvidia dentro del mercado europeo estadounidense, a lo mejor el competidor viene de fuera y encuentra la manera de hacerlo mejor, más barato y, fíjate, hasta más sostenible. Uh-huh. Bueno, todo avanza muy rápido, lo estamos analizando, pero quiero estos últimos minutos, Juan Luis, pues para hablar, ¿no?, de la guerra que continúa de Rusia contra Ucrania. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Звіт за цей день головком. Es el presidente Zelensky que está reclamando pues que hay que obligar a Rusia hacia la paz. La verdad es que sí, estamos leyendo muchas novedades acerca de si Ucrania es capaz de avanzar o no termina de avanzar. La guerra está atascada, ¿no? Ahora lo que tenemos es esa guerra que avanza un metrito cada semana, pero no mucho más. Y lo que estamos viendo, y para mí es una reflexión importante, es que la guerra está avanzando donde no se esperaba, ¿no? Habíamos leído al comienzo de la guerra que esta iba a ser la primera ciberguerra, que iba a ser todo digital, etcétera, y la verdad es que no ha sido así. La verdad es que la tecnología donde realmente ha aportado algo novedoso es en los drones. Los drones se han convertido en el armamento principal para acabar contra las infraestructuras rusas, sobre todo, y están transformando la manera de hacer la guerra, de hacer la estrategia, ¿no? Zelensky sabe que eso no es suficiente y está hablando de necesidades concretas. ¿De cuánto? Pues no es solo dinero, el dinero que viene de Estados Unidos y que ya sabemos que va a ir recortándose, sino que también estamos hablando de
casi 100.000 personas más. Esto es lo que esta semana leíamos que va a reclamar el presidente Zelensky para hacer un enésimo esfuerzo de dotación de personal. Hemos hablado 1000 veces y concluyo con esta idea fuerza. La guerra se gana con dos instrumentos. Uno es con el dinero en cash, no en crédito, y dos, con la movilización de personas. Ucrania ya ha movilizado casi 1 millón y necesitaría casi otros 100.000 para poder dar un golpe maestro en la guerra de Rusia. Yo tengo muchas dudas de que esto vaya a suceder, así que me da a mí que esto que ha anunciado el presidente Zelensky de obligar a Rusia a hacer la paz va a ser más pronto que tarde. No nos va a dar tiempo a escuchar, pero quiero que sí que nos hables de la recomendación cultural que tenías preparada para esta noche, una película de Costa Gabras. Pues mira, esta es una de mis películas preferidas, que está dirigida por Costa Gabras, pero ojo, está coescrita por nuestro español universal Jorge Semprún, ¿no? La película se llama Zeta. Imagínate, ¿qué sucedería en un país donde la democracia está corrupta y tanto la policía como el ejército se sirven de la violencia para hacer avanzar sus intereses, ¿no? Esta película narra la historia real, figurada, ficticia seguramente, de lo que pasó en Grecia en los años 60, podría ser, donde un diputado de la oposición es asesinado en la calle cuando habla de transición, de paz y de necesidad de democratización. A día de hoy, estas películas me siguen impactando, ¿no? Cuando el asesinato político era una cosa común, cuando la policía y el ejército no eran instrumentos para la defensa del orden, de la ley y de la democracia, sino para perpetuar un sistema dictatorial, y eso hoy sigue sucediendo. Menudo tiempo, ¿verdad?, para ser un luchador por la libertad, por denunciar los excesos de los corruptos. Menudo tiempo. Esperemos que sea una película que se quede en lo que es, una ficción maravillosa y que no inspire a nadie en la realidad. Pues es el título que vamos a recomendar también, Zeta. Y nada, os digo que a ver qué pasa en una semana y ya lo comentáis el próximo lunes aquí con Pachi. Pedro Antonio Morejón, Juan Luis Manfredi, gracias, buenas noches. Gracias, un fuerte abrazo, gracias.